Dios te bendiga, Dios te guarde y bienvenido una vez más a este tu programa Ética Pastoral. Ética Pastoral con el pastor Bravender Cabrera. Gloria le damos a Dios, estamos, Ricardo, un poquito cansados, ¿verdad? Tuvimos un retiro matrimonial este fin de semana y estamos un poquito cansados, ¿verdad? Sabemos que ustedes están acostumbrados, gloria a Dios, a ver este programa todos los lunes a las 10 de la mañana, pero pedimos disculpas, ¿verdad? Ya que hemos tenido que hacerlo en otro día durante la semana, pero aún así queremos saber de dónde nos escuchan, queremos saber de dónde nos estás viendo, gloria a Dios. Así que deja un mensaje, deja algo, ¿verdad? En la parte de abajo, gloria a Dios, para alguna pregunta, cualquier cosa que tú tengas para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero queremos darte la bienvenida a ti, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí simplemente para edificar, estamos aquí para dar una buena palabra de Dios, ¿verdad? Para que cada uno de ustedes puedan ser edificados de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se encuentra hoy en el libro de Juan, capítulo número 3, y vamos a estar hablando del 25 al 30. Juan, capítulo número 3, 25 al 30. Pero antes de que comencemos, gloria a Dios, usted se va preparando, usted busca su Biblia, usted busca su iPad y busca la palabra de Dios, ¿verdad? Donde quiera que usted la tenga. Gloria a Dios, busca el libro de Juan, capítulo número 3, versículos de 25 al 30. Mientras usted busca, queremos darle la gracia, gloria a Dios, nuevamente a nuestros auspiciadores, Templo de Alabanza y Adoración, ¿verdad? Por dejarnos usar sus facilidades para nosotros poder hacer este podcast, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y tenemos también nuestra emisora de radio. Radio Moon Pacto. O sea, si no has descargado todavía la aplicación TuneIn, te invito a que descargues la aplicación TuneIn y busques ahí Radio Moon Pacto para que tengas el contenido de nuestra iglesia 24 horas, 7 días a la semana. Servicio en vivo el domingo a las 10:30 de la mañana se transmite en vivo por la aplicación y te invito, descárgala. Amén. Muy bien, también quiero dejarles saber a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Que este próximo jueves comenzamos ya las clases de Tumi, ¿verdad? Así que estamos abriendo nuevamente la matrícula. Si usted desea unirse al grupo, ¿verdad? Tenemos alrededor de unos 20 estudiantes. Si usted desea unirse al grupo, por favor, comuníquese con la directora, gloria a Dios, nuestra pastora Vanessa Forastieri, al 316-210-6037, 316-210-6037. También queremos darle las gracias, gloria a Dios, a Heavenly Inspiration by Vanessa, ¿verdad? Cualquier taza, cualquier camiseta, cualquier tipo de polo que usted necesite para regalársela a un ser querido, ¿verdad? Comuníquese con ella al 316-210-6037 y también le damos sumamente la gloria a Dios, ¿verdad? Por nuestra hermana Josie. Josie siempre es la que trabaja y siempre es la que nos da, ustedes saben, lo edita, ¿verdad? Y le damos la gloria a Dios por su trabajo, pero también, ¿verdad? Queremos anunciar su negocio, ¿verdad? Ella tiene su negocio de fotografía, ¿verdad? Changing Memories, ¿verdad? Y pues, te puedes comunicar con ella al 316-708-0946, 316-708-0946, Framing Memories, ¿verdad? Enmarcando memorias. Así que si tienes algún quinceañero, alguna boda, algún evento especial que necesites fotografías, te puedes comunicar con Josie Cabrera de Aceituno, gloria a Dios, al 316-708-0946. Muy bien. Bueno, ¿qué tal si ahora comenzamos con la palabra de Dios y buscamos el libro de Juan, capítulo número 3, versículos del 25 al 30? Capítulo número 3 del libro de Juan, 25 al 30 son los versos y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos
me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y mire lo que dice este verso número 30, que es poderoso. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Padre, gracias te damos por tu palabra. Nosotros en esta hora te alabamos, te glorificamos, Señor. A ti te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, Padre. Y te pedimos, Señor Jesús, que tú te glorifiques, que tú hagas, bendigas a tu pueblo, que tú hagas milagros y prodigios, Señor, mientras nosotros compartimos tu palabra. Padre, gracias, nosotros te damos y desde ya te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. No hay nada mejor, Ricardo, que estar hablando y platicando de la palabra de Dios. Me encanta el poderme reunir no tan solo contigo, sino con los demás y poder discutir de la palabra de Dios, ¿verdad? Y poder hablar con cada uno de nuestros hermanos y poder poner un granito de arena, si uno puede, ¿verdad?, en lo que es la edificación del pueblo. Quería hablar sobre este tema, y el tema que traemos en esta mañana es: el grande eres tú. Amén. El grande eres tú. Y hay algo que me impacta de esto cuando Dios me estaba hablando sobre esto. Es que lamentablemente hay muchas personas que se han desviado del camino de Dios. Hay muchas personas que se han desviado y se han olvidado que todo lo que tenemos y todo lo que somos, lo somos por Cristo, ¿verdad? Y eso era lo que traía el Espíritu a mi corazón y traía atención. Pero quiero entrar rapidito a lo que es el contexto y entrar en la palabra de Dios. Y comenzamos con el versículo número 25. Y en el versículo número 25 dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Entonces vamos a entrar en esta historia aquí, ¿verdad? Y entonces vamos a meternos aquí y vamos a ver entonces que de acuerdo a lo que dice este versículo número 25, hay una discusión entre los discípulos de Juan y están contra los discípulos o los judíos que están ahí, gloria a Dios, ¿verdad? Que están en medio, ¿verdad? Y están viendo que Juan sigue bautizando, pero que ahora no solo está bautizando Juan, sino que hay alguien más que está bautizando, y ese es Jesús, que está bautizando al otro lado del Jordán, ¿verdad? Y entonces ahora vienen los judíos y le dicen: mira, los discípulos de Juan y estos judíos comienzan a hablar sobre la purificación. Pero ¿qué es la purificación? La purificación es un término cuyo significado bíblico original fue el de un acto o un estado de una limpieza ceremonial. ¿Okay? Esto fue ya se le fue entregado, gloria a Dios, a la ley de Moisés, y cada uno, ¿verdad? Cuando tocaba algo que era inmundo, tenía que haber un proceso de purificación. ¿Qué era lo que esto? ¿Qué es lo que esto? ¿Cuál es el contexto de esto? Bueno, el contexto de esto es que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la historia, ¿verdad? Y hemos tocado de esta historia, la historia del buen samaritano, cuando a esta persona, ¿verdad?, judía, se le ha dado una pela y quedó, dice, al borde de la muerte, que pasó el sacerdote, no hizo nada por él, pasó el levita y no hizo nada por él. Lo que pasó aquí es que estas personas, tanto el sacerdote como el levita, pasaron por ahí, pero para no contaminarse, porque no sabían si el hombre estaba muerto. La palabra de Dios dice que el hombre estaba casi muerto. Pero la manera en la cual tú puedes darte cuenta si alguien está muerto es que tú lo toques, que tú le pongas las manos, chequees o verifiques, ¿verdad?, el latido del corazón, el pulso o algo así. Y ellos no querían, de una manera u otra, tener contacto si era un cadáver lo que estaba ahí.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos no se acercaron, ellos no hicieron lo que Dios quería que ellos hicieran, que era ayudar al prójimo. ¿Por qué? Porque tenían no miedo, sino que tenían que si se purificaban, si la persona estaba muerta, ellos tenían que pasar un proceso de 3 días de purificación, ¿verdad? Para que todo esto se vaya. No podían entrar a su casa, no podían hacer muchas cosas, tenían que estar afuera hasta esos tres periodos de esos 3 días. Ricardo, ¿tienes algo? Sí, o sea, ese proceso de purificación era un proceso, para ellos era como tocar algo que prácticamente le iba a quitar tiempo de su vida. Así es. Entonces, cuando traemos eso al ámbito espiritual de hoy día, podemos ver que viendo al término del buen samaritano, esa parábola, Ujú. que hay muchas personas que por no arriesgarse a perder o posiciones o no posiciones, estatus Ajá. en lugares, no se acercan a otras congregaciones, vamos a decir congregaciones o a otros hermanos. O sea, Correcto. hay pastores que se atreven prohibirles a miembros de su congregación tener contacto con otras Con otras congregaciones, congregaciones. porque piensan que se van a contaminar. Bueno, no, y no puedo decir que fue hoy, no sé si fue el sábado, si fue el domingo, pero estaba hablando con unos compañeros, ¿verdad? Y estaban diciendo, es lamentable que nosotros, esta sea la primera vez que vamos a un retiro matrimonial, porque tener un retiro matrimonial o llegar a un lugar como este en la cual nosotros estamos, todo era pecado. O sea, estar aquí compartiendo con hermanos, esto es pecado. Estar aquí en medio de la naturaleza, esto era pecado. O sea, no nos permitían de una manera u otra poder compartir, ¿verdad? Ellos me decían, gracias, pastor, nosotros nunca habíamos experimentado esto. Pero la verdad del caso es que Jesús predicó en monte, Jesús predicó en barca, Jesús predicó frente al mar, Jesús predicó en muchos sitios de naturaleza. De igual manera predicó dentro de las sinagogas, ¿verdad? O dentro de las iglesias, pero en este tiempo hay demasiado de mucha religión, demasiado. No sé qué ha pasado, que hay personas que no te puedes mezclar con la congregación del pastor X porque te contamina, no te puedes, porque aquí, porque allá, o sea, no, eso no es correcto. O sea, la sangre del Cordero nos ha limpiado a todos y a cada uno de nosotros de tal manera, ¿verdad? Que nosotros, o sea, si nosotros fuéramos, vamos a poner este ejemplo, si nosotros fuéramos a alcanzar las personas que necesitamos alcanzar para Cristo, tú tienes que ir y tocarlos, tú tienes que ir y hablarles. Estamos hablando de los drogadictos que están allá afuera, estamos hablando de las mujeres y los hombres, las prostitutas, aquellos que están bajo la influencia del alcohol, bajo la influencia, hay personas adúlteras, hay personas en fornicación. Tú necesitas, ¿cómo tú le vas a poder predicar a ellos? ¿Okay? ¿Cómo tú le vas a poder predicar a ellos si entonces el tú estar con otra persona, eso te va a dañar, te va a contagiar a ti de pecado o esto y lo otro? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar a las personas si no nos relacionamos con ellas? O sea, es algo que nosotros tenemos que entender, que Dios nos llamó. Escuche bien, por favor, porque Dios nos llamó a predicar el evangelio de Dios y para ser discípulos en esta nación. Entonces, el evangelio no se puede esparcir, el evangelio no puede crecer, al menos que nosotros vayamos, salgamos afuera y le prediquemos a los pecadores, porque ellos son los que necesitan y tienen falta, ¿verdad?, de una relación con nuestro Señor. Y precisamente esa era la práctica de Jesús en llevar su mensaje. Era un evangelio personal, era un evangelio de como nosotros conocemos, el término que se usa en las clases de Tumi, que es un oikos, que iba de las casas en casa, pero él no iba a las casas de las personas que tenían poder o que tenían cierto nivel social alto dentro del pueblo, sino él iba a los necesitados, él iba a la casa de pecadores. O sea, prácticamente Jesús salvó sus primeros, que leemos en la palabra, María Magdalena era una prostituta. O sea, que no necesariamente él fue a la gente con dinero, sino que la gente que era pudiente
precisamente vemos en la historia que se acercaban a él, Claro. buscando un milagro, pero él vino y fue directamente a donde las personas que tenían necesidad. Claro, y nosotros vemos que en muchas ocasiones el Señor fue a comer, lo invitaron a comer dentro de casa de fariseos, y dentro de la casa de fariseos una que otra persona se coló, ¿verdad? Y esa persona fue sana, fue restaurada, pero los fariseos mismos no pudieron gozar de lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos iban a tirarle piedras al Señor, o ellos iban a tratar de provocarle que el Señor cayera, o este tipo de cosas. Y cuando nosotros vemos eso, el Señor muy bien los corrige, ¿verdad? En este caso, mira, esta mujer me está haciendo esto en los pies, está haciendo esto, más cuando yo llegué tú no me recibiste, tú no hiciste esto, tú no hiciste lo otro. Entonces estamos mirando la paja del ojo ajeno, pero no estamos mirando la viga que tenemos en nuestro ojo. No queremos quitar eso, ¿verdad? Y estamos en esta mentalidad de que siempre nosotros estamos bien, en vez de uno poder tener compasión y misericordia con aquellos que están en el pecado, en la cual es algo poderoso. Y el Señor dice en su palabra que Él fue, pero Él llegó a esta tierra, pero es a traer a aquellos que están enfermos, a traer a aquellos que no pueden vivir, que están en malas condiciones. Y hay algo que escuché recientemente y creo que es algo muy poderoso. Escuché un pastor decir, cuando nosotros vamos a la sala de emergencia, nosotros miramos quiénes son los que están en las camas alrededor de nosotros y los criticamos. O sea, si nosotros vamos con un dolor al hospital, voy a hablar de mí, no quiero presentar a nadie. Hoy me duele mucho la rodilla, tengo mucho dolor de rodilla, de hecho está inflamada, pero aún así estamos aquí para la gloria de Dios. Yo voy al médico, voy a la sala de emergencia porque tengo un dolor que no puedo soportar, ¿verdad? Cuando yo voy al médico, cuando yo voy al cuarto que a mí me asignan, yo no voy mirando quién más está en un cuarto, quién más está a mi lado. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propia ¿qué? Necesidad. ¿Ok? Y yo lo que quiero es que el médico trate mi condición para que yo pueda ser sanado de una manera u otra. Entonces, ¿qué pasa? Nos hemos olvidado que la iglesia también es un hospital para personas que están no enfermas físicamente, aunque algunas personas sí lo están y Dios los sana, pero hay enfermedades en el alma que no se ven. Y entonces hay personas que entran a la iglesia, que es un hospital, y en vez de preocuparse por la condición de ellos y la enfermedad de ellos, están viendo la enfermedad de todos los demás. Y cuando nosotros vamos al hospital, nosotros no hacemos eso. Nosotros vamos a lo de nosotros, el médico nos pone la inyección, nos da las pastillas, nos da lo que sea. Una vez estamos restaurados, salimos del hospital y la gloria es para Dios. Entonces, ¿por qué si nosotros actuamos de una manera en el hospital, cuando llegamos a la iglesia actuamos de otra, y lo que comenzamos a hacer es criticar a nuestros hermanos que están enfermos, en vez de nosotros mismos tener misericordia, sentarnos en el lugar donde tenemos que sentarnos, gloria a Dios, ¿verdad? Y recibir la sanidad de nuestra alma de la misma manera como nosotros la recibimos afuera cuando vamos al hospital? Por eso fue que muchas personas, volviendo a esa historia que está hablando de la mujer que con sus cabellos y sus lágrimas prácticamente ungió a Jesús, ellos estaban pendientes a qué estaba pasando y estaban teniendo prácticamente, cuando traemos aquí, una discusión de purificación, de si él supiera quién es esta que lo está tocando. Exacto. Si él supiera qué es esta, qué clase de mujer es esta. Entonces, a veces, muchas personas, a veces llegamos a la iglesia y inconscientemente o algunos conscientemente empiezan a medir el nivel de purificación de las personas. Correcto. Empiezan a medir el nivel de santidad de las personas. Correcto. Basado en lo que pueden ver o cómo pueden actuar, sin darse cuenta que hay personas que tal vez no están según el marco que ellos crean o que crea la sociedad o la religiosidad. Y entonces esas personas tal vez no están dentro de ese marco, de ese cuadro, pero
tienen más relación con Dios que ellos, porque Correcto. ellos hacen lo que Jesús está esperando que ellos hagan y no lo Exacto. que ellos están esperando que la ley les exige que hagan. Exacto. Y entonces ahí es donde se encuentran los discípulos de Juan y estos judíos. Están hablando sobre la purificación. Tienen una discusión, pero ¿por qué? Entonces vamos al versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, ¿quiénes vinieron? Aquí vinieron los discípulos de Juan. Okay, porque vinieron a Juan, escucha que dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, está hablando de Jesús, ¿ok? Bautiza, mira, y todos vienen a él. Esto a mí me llama la atención, porque esto yo lo puedo recibir y lo puedo ver como que ahora él se está llevando a las personas que antes venían donde nosotros. Ujú. ¿Ves? Es lo que está diciendo. ¿Sabes qué? Se nos cayó el kiosco. Porque hay otro que está haciendo lo mismo y todos están yendo allá y ya no están viniendo acá. Le están diciendo, Juan, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué todos están yendo allá y no están viniendo acá? ¿Qué ha pasado? Están hablando sobre la purificación, pero del tema de la purificación, ahora viene a preguntarle que todos vienen a quién, a él. O sea, le están diciendo, ya no vienen donde nosotros para que nosotros los bauticemos, para que ellos se arrepientan, para que ellos sean purificados. Ahora están yendo donde Jesús. ¿Ves? Y ese es el problema que tienen algunos pastores. Algunos pastores se sientan con otros pastores a hablar y a decir, hey, se están yendo de nuestra iglesia para aquella otra iglesia, ¿verdad? Y en vez de decirle bendición, que Dios los continúe bendiciendo, que lo que están es, ¿cómo podemos hacer para volverlos a traer nosotros acá? Mira esto está poderoso, porque entiende esto. Y vinieron a Juan. ¿Por qué vinieron a Juan? Vinieron a Juan como porque él es el líder. Vinieron a Juan a darle queja. ¿Qué? Y dijeron, mira, el que estaba contigo. Mira el término en la cual ellos lo están diciendo, Ricardo. Mira, el que estaba contigo. Para mí es un término en la cual, tú lo bautizaste y ahora él te robó la idea. Ay, Dios mío. Te robó la idea y está haciendo lo mismo y todo el mundo se está yendo con él. Pero me encanta porque Juan es un hombre pasivo y Juan entiende cuál es su llamado. Y ese es el problema de varias personas que no han entendido cuál es su llamado en Dios, Ricardo, que tienen duda de lo que verdaderamente Dios los llamó a hacer. Entonces, pelean, van a otros pastores, critican a otras iglesias, critican a otros pastores, no sabiendo, ¿sabes qué? Que a lo mejor el tiempo de la persona terminó en tu iglesia y ahora Dios los movió. Pero también reconocemos que hay algunos que se van, ¿por qué? Por falta de... ¿Okay? Y no estamos poniendo excusas ni nos estamos excusando, ¿verdad? Si usted ha sido su pastor y ellos se van en coraje o en esto, ellos están mal. ¿Okay? Pero en este caso, ¿verdad? Estoy viendo, no sé si tú ves lo mismo que yo, Ricardo, pero yo estoy viendo como que los discípulos de Juan están diciendo, ya a ti no te vienen a ver. Ya tu ministerio ha decaído. Entonces cuando vemos aquí esa parte, segunda mitad del verso que le está diciendo de quien tú diste testimonio. Ajá. O sea, tú hablaste bien de él, tú lo presentaste bien, tú le diste la confianza y mira lo que está sucediendo ahora. Te lo voy a poner de otra manera. Tú le entregaste el púlpito, fue a tu iglesia a predicar. ¿Y ahora qué pasó? Cuando tú le das el púlpito a alguien, tú estás diciendo que esa persona está bien delante de Dios, que estás aprobándolo, exactamente. Entonces, aquí eso es lo que le están diciendo a Juan. Está diciendo, tú aprobaste a este tipo. Continúa, Ricardo, ¿con qué más ibas a hacer ahí? Entonces, como usted dijo, dice, bautiza y todos, o sea, no está diciendo algunos, está diciendo todos vienen a él. O sea, prácticamente, o
sea, ya de este lado del Jordán ya nadie viene, pero todos van a él. A él. Estaba leyendo otra versión y precisamente en esa parte dice, a quien tú presentaste como el Mesías. Ajá. Y es que a veces hay miembros en la congregación que no entienden, no están al nivel del pastor espiritualmente para entender algunas cosas. Y vamos a verlo más adelante en los versos, no me quiero adelantar, pero ellos le están dando como una queja de la confianza que tú le diste, lo que tú pusiste en él, esa confianza, pero ahora ya no vienen aquí, se están yendo allá. Exacto. O sea, es como decirle, ¿por qué ustedes dos no se unieron? O sea, ¿por qué no los dos no bautizan en el mismo lugar? Una persona con él, una persona contigo, uno aquí, uno allá. ¿Por qué no se hace eso? Entonces, esto está verdaderamente poderoso. Vamos al verso, ¿tienes algo más que decir sobre el verso número 26? Vamos al 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado ¿del qué? Del cielo. Lo que está diciendo, escucha, Dios mío, escúchame bien. Lo que yo hice, yo lo hice porque el cielo me dijo que yo lo tenía que hacer. Amén. ¿Okay? Entonces, esto habilita aún más de lo que nosotros imaginamos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos la profecía que hay sobre la vida de Juan. Porque la vida de Juan, el profeta dijo, es aquel que está en el desierto abriendo camino. ¿Verdad que sí? Entonces, el que fue designado para eso fue Juan. Juan vino a preparar el camino al Mesías. Y él varias veces, él lo dijo, esto no es nada nuevo para sus discípulos, porque sus discípulos debieron de haber entendido lo que Dios me llamó a mí a hacer es preparar el camino. Lo que significa esto es que tú no te vas a quedar arriba. Yo estoy preparando el camino, pero detrás de mí vendrá alguien que es aún mayor que yo. Entonces es ahí donde nosotros estamos. Entonces él dice, yo no puedo haber recibido nada si no hubiese venido ¿de quién? Del cielo. Está diciendo, yo no podía haber hecho nada si no hubiese venido de él mismo. Él fue el que me permitió a mí yo poder bautizar y yo poder hablar de qué, del arrepentimiento, porque la palabra vino de él, porque el espíritu que yo recibí vino de él. Dios mío, yo siento a Dios aquí. ¿Sabes por qué? Dios mío, gracias Espíritu Santo de Dios. Porque hay pastores que se están desalineando de la visión del cielo. Están haciendo cosas que no deben de hacer. La visión que Dios les dio fue una y ellos han querido hacer otra cosa o han querido quedarse simplemente en unas cuatro paredes. Estoy bien, estoy cómodo y la visión del cielo se ha desaparecido. Wow. Esto está fuerte. O sea, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. O sea, Juan entendía. O sea, aquí podemos ver lo que es, pastor, ser un líder maduro. Porque un líder inmaduro, en vez de responder, ¿qué hubiese hecho? Ir donde Jesús, decirle, oye, ¿qué está pasando? Exacto. O sea, yo te bauticé a ti, pero porque tú estás haciendo esto conmigo. Cuán grande es el Jordán y tú estás en la otra esquina haciendo lo mismo que yo. Ajá. Pero él entendía, o sea, lo que yo recibí, yo lo recibí del cielo. Y si él está haciendo lo mismo que yo y las personas están yendo donde él, y él está teniendo efectividad en lo que está haciendo, es porque él también lo recibió del cielo. Exacto. O sea, es entender de que todos tenemos diferentes maneras de contribuir a la obra de Cristo. Aleluya. Todos tenemos diferentes maneras de contribuir al Evangelio. Correcto. Y imagínense que todos fuésemos manos. O sea, ¿dónde quedan los pies? Exacto. O que si todos fuéramos pies, ¿dónde quedan las manos? O sea, necesitamos entender como pueblo y como iglesia que sea aquí en Wichita, sea en Arkansas City, sea en Harper, sea al sur de Wichita. O sea,
tiene que haber personas en cada área porque Dios tiene que colocar personas en cada área. Nosotros no podemos pelear con gente que está en el sur, que está en el este, que está en el oeste, o personas aún que están cerca de nosotros, que están en el norte. ¿Sabes qué? Yo voy a alcanzar a algunos, pero otras personas van a alcanzar a otros. O sea, hay personas que se van a quedar con nosotros porque sienten, porque aquí es donde Dios los ha mandado. Amén. Porque aquí es donde Dios los ha mandado. O sea, nosotros no tenemos el por qué estar criticando a nuestros hermanos. Dios los mandó allí, amén, gloria a Dios. Dios los mandó para acá, amén, gloria a Dios. Una de las cosas que yo creo es que nos hemos querido adueñar de las ovejas. Y la palabra de Dios dice, mía es la grey. La grey le pertenece a Dios. Cada uno de la vida de las almas le pertenece a Dios. Dios nos ha puesto como líderes sobre ellos, nos ha puesto como cabezas sobre ellos para poderlos educar, para poderles enseñar, el camino, mostrar, ¿verdad? Y es algo poderoso. No tenemos el por qué estar llevando, trayendo. Es algo insólito y es algo de la cual verdaderamente nosotros no tenemos por qué pelear. Y aquí Juan está diciendo, escucha bien, yo sé lo que yo recibí del cielo y yo hice lo que yo recibí del cielo. Yo no tengo por qué pelear con él. Yo no tengo por qué hacer absolutamente nada en contra de él. Él está en el Jordán, yo estoy en el Jordán. Él está por allá, nosotros estamos por acá. Si todos están yendo donde él, la gloria es para Dios. Amén. Porque es donde él donde deben ir. Es donde él, porque yo solamente vine a abrir el camino. Todos estamos trabajando para un mismo reino. Exacto. Y a veces se hace difícil entender que estamos trabajando para un mismo Dios y no estamos trabajando para una iglesia. Exacto. Y cuando las iglesias dentro de la misma ciudad, o sea, no estoy hablando precisamente de Wichita, porque esto pasa en todos lados. Esto lo podemos ver en la Florida, esto lo podemos ver en cualquier estado de Estados Unidos, Puerto Rico. O sea, podemos ver esto, que las personas si entendieran el poder de la unificación, y no de que si yo pertenezco a un concilio, mi concilio es el que está correcto, o que el otro concilio ahora está permitiendo que hagan esto, o para no entrar en detalle, o que hagan otra cosa, que se han descarriado de lo que es la senda antigua, y hablando este tipo de conceptos sin a veces ni entenderlo. Entonces crea confusión dentro del pueblo, crea división. Pero cuando vemos en Juan aquí, que es un líder maduro, y más adelante vamos a ver su respuesta, porque está poderoso todos estos versos, podemos ver un líder que supo contestar de la manera correcta a sus seguidores. Porque algo interesante de entre Jesús y Juan es que aun cuando Juan estaba preso, sus discípulos seguían perteneciendo a Juan. Exacto. Le fueron fieles a él en todo instante y en todo momento. Reconocían quién era su rabí. De una manera u otra. Y eso está poderoso. Vamos al versículo número 28, porque esto está bien, bien poderoso. Se sigue poniendo mejor. Porque aquí dice, vosotros mismos me sois testigo de que dije. Él está diciendo, lo que yo dije, cuando yo bauticé a Cristo, ustedes lo escucharon. O sea, yo no dije algo que yo no debía haber dicho. ¿Qué fue lo que él dijo? Yo no soy el Cristo. Y ellos entienden. Ellos son judíos, ellos entienden lo que es el Cristo, lo que es el Mesías, lo que es el Hijo de Dios. Ellos entienden este concepto. O sea, y entonces él está diciendo, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¡Wow! Mire esto, y yo quiero que tú escuches esto, porque soy pastor de iglesia porque hubo uno que abrió el camino. Amén.
Yo no estoy aquí, no me impuse aquí, no. Estoy aquí porque hubo alguien que en el 1999 recibió la palabra de Dios, abrió una iglesia, la iglesia continuó, abrió, cerró en el 2002 para la gloria de Dios, el 2006, perdón, para la gloria de Dios. Comenzó y desde esa vez, en el 2006, ¿qué Dios hizo? La prosperó. Llegó el tiempo donde el que abrió el camino dijo, ¿sabes qué? No puedo continuar. Ya Dios me llamó a hacer otras cosas. Te toca a ti ahora. Entonces uno sigue. ¿Qué han hecho ellos ahora? Han abierto otra obra y la gloria es para Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que se sigan abriendo obras. Dios quiere que se siga la palabra de Dios aumentando. Dios quiere que la palabra de Dios se multiplique. Dios quiere que nosotros hagamos discípulos y los enviemos al mundo. Amén. El problema es que hay pastores que no quieren hacer discípulos, se quieren quedar con las personas ellos, cuando Dios nos ha mandado a hacer discípulos para enviarlas a predicar las buenas nuevas. Mis hijos, entiendan esto. Nosotros estamos ¿para qué? Para educar, para hacer discípulos y para enviar. Amén. Tener una iglesia de 1,000, 2,000, 5,000, alabado sea la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Si cada uno de ellos fuese capacitado, discipulado, hubieran 2,500 iglesias más en este mundo. Eso fue un principio y es poderoso cuando vemos a la palabra y vemos este principio que Moisés, que Dios hablaba con Moisés. Ajá. Pero Moisés en una ocasión se sentía tan abrumado por tener un pueblo tan grande. O sea, yo me estoy imaginando una iglesia de 1,000,000 que sí. Moisés estaba dirigiendo, que si había una disputa entre hermanos, iban donde Moisés a que le resolviera el problema. Que si este me robó una cabra, iban donde Moisés para que le resolviera el problema. Y así que imagínese usted, como pastor, teniendo una iglesia tan grande y que conozca solamente el 10% de las personas que ahí congregan. ¿Qué efectividad de crecimiento va a tener esa iglesia? Exacto. ¿Cómo el pastor va a conocer qué dones operan dentro de la iglesia? Si la iglesia es tan grande que no tienen las personas una oportunidad de hablar con el pastor abiertamente para decirle lo que está. Es que muchas veces los pastores están hasta inalcanzables. Entonces, estamos viendo que personas que dicen estar en la iglesia terminan o en el homosexualismo o en el lesbianismo. Y hace poco, pastor, esto es un testimonio que está fuerte, es muy fuerte. Estaba hablando con una ex empleada que tenía en mi trabajo y estaba teniendo una conversación con ella. Ella es americana, pero estaba poniendo muchos posts de que situaciones que había pasado por su vida de intentar suicidarse. Okay. Y me sentí en la confianza que estamos hablando de preguntarle por qué. O sea, ¿cuál es la razón de que tú entraras o estuvieras viviendo ahora con una persona de tu mismo sexo? Ajá. Porque o sea, no le conocía esa parte. Entonces ella me comienza a contar. Yo desde los 7 años empecé a sentirme de esta manera, pero yo comencé a ir a la iglesia. Ajá. Y en la iglesia comencé a sentirme de forma diferente y estaba siendo líder de jóvenes, estaba participando activamente en la iglesia, cantaba, adoraba. Pero ¿sabe qué sucedió, pastor? Dentro de la iglesia, alguien dentro de la iglesia, cercano a ella, la lastimó. Wow. Entonces, el liderato de la iglesia, y no sé por qué, pero estoy tratando de asimilarlo al tema, pero siento que debo contar esto. El líder de la iglesia le dijo que no dijera nada. Mientras el silencio estuvo, la joven pasó por un sufrimiento de abuso por varios meses. Wow. Hasta tuvo abortos de ese abuso. Wow. Y la iglesia le dijo que se quedara callada. La iglesia le dijo no dijera nada porque la persona que lo estaba haciendo era un líder alto de la iglesia. Wow.
Le pagaron el pasaje para regresarla aquí y que se quedara callada y en silencio. Cuando yo le pregunto cuántas personas saben de esto, o sea, tú y alguien más, o sea, más nadie. Más nadie. Porque ella no se siente en esa manera. ¿Y qué sucede? Que el trabajo que Dios había comenzado a hacer, cuando ella me dice a mí, yo tenía visiones proféticas, yo tenía sueños proféticos, Wow. yo hablaba en lenguas, el Espíritu me visitaba, Wow. pero la herida fue tan grande que hoy día ella está viviendo con otra mujer y está prácticamente, por decirlo de esta manera, perdida, porque no hubo un líder que supiera mantener y poner reglas de la manera correcta, no importando la consecuencia. Y cuando vemos a Jetro, cuando Jetro no era hebreo, pastor, pero Jetro pudo darle a Moisés y pudo hablarle a Moisés de la manera correcta cuando necesitaba. ¿Por qué? Porque hay pastores que lo quieren hacer todo. Hay pastores que quieren acapararlo todo y no quieren dejar que las ovejas se desarrollen y no quieren permitir que las ovejas se desarrollen. ¿Por qué, pastor? Porque hay unos pastores que se asustan porque hay personas dentro de la congregación que predican mejor que ellos. Predican mejor que ellos, estudian la palabra mejor que ellos, oran mejor que ellos y inclusive pasan hasta más tiempo con Dios que ellos. Entonces, eso les da a ellos un miedo tan y tan terrible que lo que quieren es alejarlos de tal manera para que no se quede con la congregación, mucho menos le divida a la congregación y haga todo eso. Entonces, ahí hay algo que hay que arreglar. Yo alabo a Dios por aquellas personas que son, que permiten y aceptan consejos. ¿Por qué? Porque en ese mismo caso del cual tú estás hablando, Jetro fue a hablar con Moisés, pero Moisés es el líder. Moisés pudo haberle dicho, ¿sabes qué? Gracias por tu consejo, pero no lo necesito. Yo soy el líder, yo soy a quien Dios levantó. Pero él escuchó a Jetro y dijo, ¿sabes qué? Tú tienes razón. Esto me va a comer, esto me va a agotar, esto va a sacar lo peor a lo mejor de mí y es necesario que yo haga esto. Y aquí nosotros estamos viendo algo bien, bien poderoso. Porque aquí Juan está diciendo, yo no soy el Cristo, ustedes más que nadie lo saben, yo se los dije cuando Él vino a mí, yo les dije y ustedes estaban presentes cuando yo dije, yo no soy quién. Soy digno de desatar el no calzado soy de sus pies. digno. O sea, mira la atención que está teniendo Juan con esto. Ahora en el 29, él le dice, el que tiene esposa, esto, Dios mío, mira de la manera en la que él le explica a sus discípulos para que ellos puedan entender lo que aquí está pasando. Mira cómo él discierne, él tiene esto, y aunque le contesta en ese versículo 28, yo no soy el Cristo, sino el enviado delante de él, o sea, el que fui a abrir camino delante de él. Ahora él se lo pone más dulce y más bonito. Él le dice, el que tiene esposa es el esposo. Más el amigo del esposo, ese soy yo soy el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. O sea, yo me alegro por lo que él está haciendo. Yo me alegro por lo que él me está diciendo. Yo me alegro por el producto que se está ofreciendo de parte de él. Yo me alegro. La pregunta es, Dios mío, ¿cuántos pastores se alegran de la victoria de otros pastores? Gloria a Dios. ¿Cuántos pastores van a aniversarios a celebrar con una congregación que han cumplido 1, 5, 10, 15, 20, 30, los años que sean? Porque uno es más que una batalla para uno poder cumplir. ¿Ves aquí? Entonces,
Él está diciendo, yo me gozo con él, con lo que él está haciendo. Él está bautizando más que yo. Gloria a Dios. Él los está bautizando a todos. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque me da oportunidad a mí para yo poder hacer otra cosa. Amén. Pero eso ellos no lo ven. Ellos lo que ven y a lo que están acostumbrados a ver es a ver a Juan bautizar. Pero ahora nadie está viendo a Juan bautizar. Están viendo a Jesús bautizar. Y le están diciendo, te quedaste sin kiosco. Sin embargo, la respuesta de él, o sea, Está poderosa. yo me alegro. O sea, él se goza grandemente de la voz del esposo. De la O sea, voz del esposo. esto es un verso prácticamente, por así entenderlo, profético. ¿Por qué? Porque Juan les está dando a entender algo que va a suceder después de la muerte de Cristo, después de su resurrección. O sea, yo no tengo nada que ver en este asunto, porque aquí el esposo es él. Exacto. Y la esposa, La iglesia. él es el que tiene la esposa. O Él sea, es. yo no tengo nada aquí. O sea, él entendía que su tiempo ya se estaba cumpliendo. La tarea que él vino a hacer ya se estaba terminando. Sí. Ahora, habrá líderes que entienden cuando su tiempo se termina. Habrá líderes cuando entienden de que Dios le dice, ya, tienes que ceder el ministerio porque te necesito para hacer otra cosa. Tienes que irte. Te necesito acá, te necesito allá. Sí, pero ¿qué voy a hacer con la obra? No, deja a alguien a cargo de la obra. La obra no es tuya, la obra es del Espíritu, la obra es de Dios. Y si es de No, Dios, pero la yo la detiene. levanté desde cero. Y yo te capacité, yo te di todo lo que tú necesitabas para hacerlo. Si la obra es de Dios, el enemigo se va a levantar, el enemigo va a querer detenerla, pero si es de Dios, va a continuar. Va a continuar. No importa a quién esté al frente, porque Dios siempre va a proveer la persona correcta para el lugar indicado. Porque, o sea, prácticamente, y eso es algo que como ministro hay que entender, es que Dios tiene el ministro o el pastor o el líder indicado para cada comunidad. Y algo que usted habla mucho, enseña en las clases y a veces en las prédicas, es que a usted se le haría difícil ministrarle a una persona que tenga un problema de vicio o de droga o de alcohol, porque es algo que no lo ha vivido. Exacto. Y eso es algo que hay que entender de igual manera de una persona que esté pasando por una situación de tal vez de querer suicidarse o de querer quitarse la vida o diferentes situaciones que pasamos. No todo el mundo está correctamente, apropiadamente preparado, no secularmente, sino espiritualmente para lidiar con ese tipo de batalla. Correcto. Porque tenemos que entender que hay legiones, hay demonios, hay principados y hay potestades que están posicionadas en lugares específicos. Y Dios pone la persona correcta para lidiar con esa potestad en ese lugar. Correcto. Y es por eso que hay iglesias que se cierran, porque son personas que no son llamadas por Dios, no fueron autorizadas por Dios para estar donde están, sino que es que no obedecieron la palabra de Dios. Porque cuando tú estás donde Dios te dijo que está, cuando Dios te dice ven, que es aquí donde yo te quiero, ese ven te da autoridad, ese ven te da gracia, ese ven te da permiso, ese ven te acompaña. El ven de Dios no es cualquier cosa. Amén. El ven de Dios te hace caminar sobre las aguas. El ven de Dios, cuando piensas que te estás ahogando, te das cuenta que tan solo Jesús lo que tiene que hacer es extender la mano. Así de cerca está Jesús y su presencia cuando tú tienes el ven de Dios. Hay algo que me vino a la mente ahora, y es que hay personas que cuando meten la mano en el asunto espiritual que no le corresponde, se mueren. Exacto. ¿Y cuál es el ejemplo bíblicamente que le traigo para esto? Había un hombre que se llamaba Usa. Y cuando estaban cargando el arca, él quiso meter la mano para detenerlo, pero ese no era el trabajo que le correspondía a él. Y era para hacer algo correcto. Pero no era lo que le correspondía. Porque dice la palabra de Dios
escucha bien, que el arca se estaba, ¿qué? Cayendo. Se estaba desnivelando. Él lo que quería era, ¿qué? Ayudar. Ujú. Y por ayudar perdió la vida. Y eso, y el punto que le quiero traer con eso es que hay personas que por ayudar en el lugar que no le corresponde, espiritualmente se mueren, Exacto. porque no les tocaba. No les tocaba. Y si tú te metes a pelear una batalla que a ti no te toca, o a lidiar con espíritus o con potestades que a ti no te tocan, lo que te puede esperar es una situación espiritualmente caótica para tu vida, de muerte espiritual. Correcto. Eso está terrible. Está terrible. Entonces, mira aquí. Se goza grandemente de la voz de su esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea, él recibe de Dios lo que él tiene que hacer. Entiende que él se está yendo en contra de todo lo que su papá ha practicado. Ujú. Su papá es sacerdote, él es profeta. Su papá le enseñó con referencia a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios él no la va a usar para ceremonias. La palabra de Dios él la va a usar como profecía, como profeta de Dios. Porque Juan es un profeta de Dios. El Juan tenía vestimenta de profeta de Dios. Era total y completamente una asignación diferente a la que él le tocaba. Wow. Porque él rompió el molde. Wow. Cuando el ángel le habla, el ángel le dice, ¿ok? Se llamará Juan y este será alguien diferente. Wow. Entonces la asignación de Juan era total y completamente otra. Ahora me trae al caso esto. Como profeta, Dios le dijo, ya tú cumpliste con lo tuyo. Mira lo que le está diciendo. Mi gozo está ¿qué? Cumplido. Lo que le está diciendo es, ya mi asignación terminó. Está hecha. Ustedes están esperando que yo siga bautizando, pero el último bautizo que yo tenía que hacer era el del Cristo de la gloria. Amén. Cuando Él vino y Él fue bautizado, ya mi asignación se cumplió. Wow. Porque cuando Él llega, ahora Él toma el control. Esto está poderoso. Pastor, esto me trae estoy pensando aquí ahora en el papá de Juan, en Zacarías, Zacarías. porque como hijo de pastor, traérselo a este tiempo, si vemos a Juan, Juan sería el hijo del pastor, y Juan prácticamente al tener un voto nazareo y al ser profeta, Juan no iba a tener descendencia. O sea, y un padre como Zacarías, una madre como Elizabeth, que esperaron tanto tiempo por tener un hijo, que tal vez en el momento que ya se resignaron, Dios viene y le da ese regalo. O sea, y prácticamente, o sea, disfrútalo porque no va a tener más descendencia. No. Entonces, espiritualmente hablando, cuando lo traigo a este tiempo, pensando en el hijo de pastor, y esto es algo que nos enseña que en ocasiones los ministerios no se heredan, porque usted pudo haber sido llamado para pastor, pero tal vez sus hijos fueron llamados para otra función dentro del ministerio. Correcto. Que no necesariamente es el pastorado. Correcto. Y hay líderes que no entienden esto y quieren heredar el ministerio a sus hijos, y los hijos prácticamente fracasan porque no es la pasión de ellos, no es lo que ellos quieren hacer. Correcto. Y esto es algo que tal vez para Zacarías, como padre de Juan, entender de que él va a ser el que va a abrirle el camino, él va a ser el que va a abrirle el paso al Mesías. Entonces cuando el Mesías llegue, eso va a ser todo. O sea, entender eso tal vez tiene que haber sido un poco fuerte, poniéndose en la posición de padre. De padre. Y me trajo solamente cuando estaba hablando cuando empezó a hablar de O Zacarías. sea, cuán importante era la descendencia para los judíos. Para los judíos, sí.
Y ahora Zacarías dice, tantos años, una mujer estéril, Dios la sana, me regala un niño, pero no voy a tener nietos. Este es un profeta de Dios y se va a quedar. O sea, no voy a poder gozar, no voy a poder disfrutar de esto otro, ¿verdad? Aunque ellos eran mayor, ¿verdad? Pero quiero terminar aquí en el número 30. Ya estamos casi terminando. Yep. 30. Poderoso. Entonces aquí Juan termina diciéndole a sus discípulos, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Voy a repetir, porque esto está bien poderoso. Él le pone punto a la discusión entre sus discípulos y los judíos. Él le dice, yo nací para abrir el camino al Mesías. Mi función como profeta de Dios se culminó cuando lo bauticé. Ya todo lo que yo debí de hacer está cumplido y ahora es necesario que Él crezca. ¿Qué es lo que está diciendo con que Él crezca? Él está diciendo, la multitud lo tiene que seguir a Él. Las personas lo tienen que seguir a Él. Las personas, la comunidad, todos lo tienen que seguir a Él. Ya Juan no es quien para ser seguido. Ya Juan no es quien para bautizar. Ahora quien bautiza. Amén. Aunque la palabra de Dios dice que sus discípulos bautizaban. Pero el bautismo más grande que nos envía Jesús es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan aquí está diciendo, ya yo cumplí. Ahora quien tiene que crecer es Él. Y yo quiero traerte un par de cosas que mientras yo estaba meditando la palabra, me vinieron a la mente. Y lo primero que quiero abrir es, si había alguien quien podía presumir de su posición, era Juan. Si había alguien que podía presumir de su posición, era Juan. ¿Por qué? Porque a Juan se le dio la única asignación. Tú no ves otra asignación dada como esa dentro del empleo del Evangelio. Él abrió el camino para Jesús. Cuando nadie estaba predicando sobre arrepentimiento, Juan estaba predicando sobre arrepentimiento. Cuando la gente no estaba siendo bautizada, Juan estaba bautizando. Juan creó un impacto tan y tan grande que cuando nosotros vamos y si nos acercamos un poquito más a la vida de Juan, nosotros podemos ver que inclusive habían fariseos viendo cuando Juan bautizaba. A los fariseos no los movía cualquier persona. A los fariseos los movían personas que a lo mejor estaban de una manera u otra trayéndole problemas o conflictos con el ministerio de ellos. Con la ley. Pero dice que allí cuando él estaba bautizando, allí habían fariseos. Entonces, esto es sumamente poderoso. Porque si había alguien que podía presumir, era Juan. ¿Por qué? Porque él fue el primero que vino a hablar de Jesús. Amén.
Y esto no es un tema que solamente él le dijo a sus discípulos. Esto es un tema que él predicaba todos los días. Él predicaba sobre arrepentimiento, pero también decía, habrá uno que venga después de yo. Abriendo el camino. Va a venir uno después de mí. Entonces, a mí me gusta ver esto de una manera bien fuerte, porque yo recuerdo que cuando yo vivía en Puerto Rico, para yo conectar de la urbanización donde yo vivía a otra urbanización, había un camino por el caño. Y tú veías el pasto alto, pero el que abrió el camino, el que hizo el camino por primera vez, se aseguró de que por ese lugar en la cual él pisó, no naciera más el pasto. Era tan significante que tú mirabas y tú podías ver, ¿verdad?, el pasto alto, pero entre medio de ese pasto había un camino hecho, derechito. Entonces, yo me meto aquí y yo digo, si no hubiese sido por Juan, que hubiese preparado ese camino, ahora mismo hay un montón de construcción aquí en Wichita. Están extendiendo para acá, están extendiendo para allá y están haciendo un camino nuevo, pero el camino nuevo no se hace fácilmente. Amén. Un camino nuevo se tienen que tumbar árboles. Un camino nuevo se tiene que preparar. Un camino nuevo se tiene que pavimentar. Un camino nuevo hay cosas que hay que hacer. Hay un proceso que hay que hacer para poder conectar una cosa con otra. Eso prácticamente, para crear un camino nuevo tiene que haber un cambio radical. No hay de otra. Tiene que quedar, que todo lo que estaba ahí quede en el pasado para que lo nuevo pueda tener entrada. Exacto. Wow. ¿Okay? O sea, cuando uno conduce, tú puedes ver, por lo menos no aquí en Wichita, pero a lo mejor en las afueras de Wichita, o a las afueras de Kansas, tú puedes ver montes que han sido cortados por el medio para poder hacer un camino. O sea, se tuvo que romper un estereotipo. Juan lo hizo. Amén. Cuando la gente estaba yendo, pecando, y quería purificarse, y quería hacer esto, y quería hacer lo otro, ya Juan estaba diciendo, pecaste, ven acá, no tienes que matar palomas. Vamos a bautizarte con arrepentimiento. Arrepiéntete de lo que tú hiciste. Amén. Eso es establecer un camino nuevo. Wow. Eso es hacer algo total y completamente nuevo. Y aún así la palabra de Dios dice que Juan es grande, pero comparado a nosotros Juan es pequeño. Pero el problema que tenemos es que no conocemos cuál es el camino que nosotros debemos de preparar. Escúchame. Wow. Hay un camino que tú tienes que preparar. Dios te mandó a ti con un propósito. Dios te mandó a ti con... Y hacer el camino no es lo mismo para todos. Hacer el camino es un proceso arduo. Hacer el camino trata de muchas etapas. Nosotros estamos construyendo y la construcción tiene que tener un proceso. Y en ese proceso tú puedes contribuir. Hay personas que van a bregar con el cemento y solamente van a bregar con el cemento.
Hay personas que van a bregar con la plomería. El que tira el cemento no te brega con la plomería. Uno tiene que esperar por el otro. El que va a construir el edificio tiene que esperar que el cemento esté tirado. Entonces, Dios quiere hablarle a un pueblo que entiende que tú tienes un propósito, tienes una misión y tienes una visión delante de Dios. Que hay algo que Dios designó para que tú hicieras, pero todavía no has hecho. A lo mejor querías ser pastor, pero Dios te dijo, tú no vas a ser pastor, yo te voy a hacer profeta. Si soy profeta no voy a tener descendencia, no importa. Porque lo que importa es que lo que Dios dijo se haga. Amén. Yo siento a Dios aquí, mano. Había un hombre pastor que en el libro de grandes héroes de la historia, grandes hombres cristianos en la historia, y este hombre oraba porque él quería tener un ministerio grande y quería resaltar en su ministerio. Y era un hombre de oración, buscaba a Dios. El hombre, él no tuvo un ministerio poderoso, sin embargo, él alcanzó uno. Él le abrió el camino a uno solo. Y este uno impactó millones. Hacía campañas evangelísticas, impactaba cientos de vidas. Pero esa alma que él se ganó, pudo tener el efecto en millones de almas. O sea, y a veces no es el efecto que yo pueda tener sobre miles de personas, sino yo solamente necesito tener el efecto sobre una persona. Yo solamente necesito tener el efecto sobre mi casa. Exacto. Yo solamente necesito tener el efecto sobre mis hijos. Exacto. Y yo estoy seguro de que de la descendencia, de la efectividad que sea mi efecto sobre abrirle el camino o abrirles el conocimiento de Dios a ellos van a seguir impactando, porque el que ellos impacten va a impactar a otros. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender a manejar, Ricardo. Muchas veces queremos, y no estoy diciendo que es malo, queremos tener iglesias de miles, de 10,000. Van a haber pastores que las van a tener, pero no significa que cada pastor va a tener una iglesia de 1,000 o de 10,000. A lo mejor Dios te dio una iglesia de 60, 70, pero sé fiel a esos 60, 70, porque de ahí uno saldrá y llegará a esos miles que a lo mejor tú quieres alcanzar, pero tú pusiste tu grano de arena, tú lo impulsaste, tú abriste el camino, tú impartiste de tu conocimiento de la palabra a esa persona. Ahí. Entonces, una de las cosas que yo he visto es que lamentablemente hoy día nos creemos mucho más que Jesús. Creemos que como somos usados por Dios, Dios nos dio los dones para nosotros poder edificar al pueblo, y como los tenemos y estamos tan activos en los dones, somos mejor que Dios. Entonces estamos nosotros aquí y Jesús está aquí. Y estamos mal. Porque quien envió los dones fue Él. Juan abrió el camino, pero nunca presumió. Tú no lo ves diciendo, Jesús es mi primo. Tú no lo ves diciendo nada de esto. Tú no lo ves diciendo, ¿sabes qué? Yo le abrí el camino. Si Él tiene y si Él está bautizando, la multitud que está bautizando lo hizo porque yo lo bauticé a Él primero. Tú no ves a Juan decir eso. Y si Juan lo dijera, estuviera en lo correcto porque así pasó. Pero Él no se atribuyó nada. Y hoy día tú ves predicadores atribuyéndose la gloria que solamente le pertenece a Dios. Entonces cosas pasan en el ministerio y se preguntan por qué están pasando estas cosas. Está terrible. Tenemos que volver al arrepentimiento.
tenemos que hablar. Jesús nos mandó a nosotros ¿a qué? A que prediquemos el evangelio. Jesús nos mandó a nosotros, escúcheme bien, porque si hay algo que Dios nos mandó a hacer, es a predicar su evangelio, pero llevar a las personas al arrepentimiento para poder ser levantados nuevamente. Amén. Que está fuerte, pastor. Ese texto es tan corto, pero está tan poderoso. Tan poderoso. Porque qué difícil se le hace a las personas menguar. Qué difícil se nos hace a nosotros no dejar de recibir mérito o reconocimiento. Simplemente echarnos a un lado. Se nos hace difícil. Porque a veces en nuestra naturaleza queremos que nos reconozcan, queremos que sepan quiénes somos, queremos que nos aplaudan. Pero cuando el Espíritu Santo está en uno aprende a menguar y decir, no, espera, detente, eso lo hizo Dios, yo no tuve nada que ver en eso, o la gloria es de Dios, fue Dios el que lo hizo. Y hay personas que a veces se quedan en ese término medio de no querer decir que fue Dios, pero tampoco corrigen a las personas, de decirle, no fui yo, fue Dios el que lo hizo. Y ahí es que Juan era totalmente diferente, o sea, es necesario que él vaya creciendo, como usted dijo, lo van a seguir. Las personas van a ser aún más los que lo van a ver, los que van a ir detrás de él, los que van a querer que él los toque, que él los sane, que él los bautice. Por eso es necesario que vayan donde él y que yo mengüe. O sea, es reconocer cuando tienes que echar tu lado y dejar que sea Jesús quien lo haga. Exacto. Porque no somos nosotros, no es nuestro mérito, nosotros no tenemos poder ninguno. No podemos hacer nada. Nosotros verdaderamente no podemos hacer nada. Toda la gloria es de Dios. Toda la gloria es para Dios. Amén. Pero yo creo, Ricardo, creo que fielmente tenemos que regresar a la senda antigua. Y no estoy hablando de la ley. Estoy hablando de esto. Estoy hablando del arrepentimiento. Estoy hablando de entender que, ¿sabes qué? Hay uno que lo puede todo. Nosotros no podemos hacer nada. Amén. Hay uno que necesita que las vidas se arrepientan, que sean transformadas por el poder del Espíritu. Tú no transformas a nadie, tú no puedes cambiar a nadie. Solamente lo hace la palabra de Dios. Amén. Predica la palabra de Dios inadulterada. Hablemos con la congregación que se mete en la palabra de Dios, para que las vidas verdaderamente puedan ser transformadas. Amén. Juan recibió la misión, cumplió la misión, ¿ok? Y hizo exactamente lo que tenía que hacer. Y se acabó. Es entender, Ricardo, mi tiempo ya llegó. Bajarse y dejar que el joven se levante y uno seguir caminando. Es saber que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y que si todo se queda en la nueva iglesia, si todo se queda aquí, gloria a Dios. Tú ve donde Dios te diga que tú tienes que ir. Porque cuando tienes el ven de Dios te acompañará. Te respalda, te suple, te sustenta, te soporta. Entonces yo quiero terminar, no sé si quieres añadir algo, pero yo quiero terminar con esto. Yo quiero terminar leyendo este verso nuevamente. Amén. Porque es demasiado. Es necesario que Él crezca. Es necesario que toda la gloria sea para Él. Es necesario que la victoria sea de Él. Amén. Y es necesario que nosotros menguemos. Es necesario que el rostro de Cristo se vea en nosotros. ¿Sabes qué estaba pensando? Estaba pensando que Jesucristo fue clavado en las manos. La clavada en las manos lo sostuvo en la cruz. Pero la clavada en los pies, es necesario que cada pastor sea clavado en los pies para que sus pies sean clavados a este mundo, a esta tierra, para que entiendan, escúcheme bien,
que nosotros somos nada si no tenemos a Cristo. Amén. Tenemos que tener nuestros pies en la tierra y entender que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que tendremos en un futuro, todo viene de Él. Amén. Es necesario que nosotros menguemos. Y también, pastor, y para las personas o los amigos que están viendo que no conocen a Jesús, es necesario que Él crezca hoy en tu vida. Así es. Creo que hay personas, y sé, porque me han testificado, que ven este programa, que lo siguen, y es necesario que si Cristo no ha crecido en ti, es necesario que Él crezca hoy. Amén. Y que seas tú menguando para que Él crezca, porque el tiempo se está acabando, pastor. Así es. Y la iglesia, creo que es tiempo de que la iglesia ya pare de perder el tiempo, esté entretenida en lo que pueden hacer para edificarse ellos mismos, y no están saliendo afuera o no están yendo a hacer que Cristo crezca en las personas. Ujú. Y es muy importante que la iglesia mengue para que sea Jesús quien crezca Amén. y para que las vidas sean alcanzadas, porque algo que Juan entendió en estos textos que leímos es que él sabía que tenía que hacerse un lado para que las personas pudieran recibir a Jesús. Exacto. Él abrió el camino para que las personas pudiesen recibirlo. Ahora, la pregunta es, ¿estarán las iglesias menguando para que sea Jesús el que entre a los corazones de las personas? Así es. Sin ningún tipo de influencia, sin ningún tipo de esfuerzo, sino con verdadero arrepentimiento. Mira, yo escuché lo siguiente. Escuché que hay grandes líderes que están llegando a la realización de que hay cosas que ellos malinterpretaron en la palabra de Dios y hoy día se han arrepentido, y déjame decirte que han salido expulsados de concilios porque Dios les abrió los ojos. Wow. Pero le damos la gloria a Dios, porque hay iglesias que solamente predican carismáticamente, todo va a estar bien, puedes hacer lo que tú quieras, tú vas para el cielo, una vez salvo, siempre salvo, y todo este tipo de cosas. Y es lamentable que este tipo de cosas se estén dando en la iglesia. Pero aquel que escudriña, porque no se trata de que el pastor cambie, quien cambia es la palabra. Cuando tú predicas la palabra inadulterada, cuando tú predicas la palabra correctamente, Dios y la palabra va a hacer la obra en las vidas de las personas. Amén. Y lo primero que hay que hacer es arrepentirse. Hay pastores que solamente están predicando, ¿cómo es lo del dinero, la prosperidad? Hay otros pastores que están predicando sobre otras cosas. Y lamentablemente el arrepentimiento, ¿no? Y si hay algo que mueve la mano de Dios para hacer un milagro, si tú te fijas a través de los milagros, Dios siempre decía, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. ¿Ve? Tu fe te ha sanado. Dios siempre quiere bregar, siempre quiere trabajar en el arrepentimiento de pecados. Porque cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces podemos crecer en la palabra de Dios. Y más que eso, Cristo crece en nosotros. Amén. Que es lo que nosotros queremos. Porque cuando Cristo crece en nosotros, ya nosotros no estamos mirando al pastor que cayó, al líder que cayó, sino estamos pendientes a qué es lo que Cristo quiere hacer.
¿Qué haría Jesús? ¿O qué haría Jesús? Amén. Así que déjanos un comentario. Gloria a Dios, nos excusamos que, ¿verdad? El podcast no haya salido lunes, pero le damos la gloria a Dios que usted está conectado. Déjenos un comentario. Le pedimos, por favor, vaya a nuestra página de YouTube, dele me gusta, dele a suscribirse y dele a la campanita para que usted sepa cuando ponemos nuevos podcasts. También tenemos los podcasts a través de audio. Si usted quiere escucharlos, también puede bajar la aplicación Gloria a Dios de Spotify y nos puede buscar en Spotify a través de Ética Pastoral. Ética Pastoral, ahí estamos en audio, si nos quiere ver en audio, si los quiere escuchar, perdón, en audio, ¿verdad? Pero estamos también a través de nuestra página de internet o a través de nuestra página de Facebook. Ahí también se guarda estos programas de Ética Pastoral y también se transmiten a través de Radio Mumpacto. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, les amamos en el amor de Cristo. Y si usted le interesa llegar a nuestra casa, le interesa llegar a nuestros servicios, estamos ubicados en la 3713 North Arkansas Avenue, en la ciudad de Wichita, Kansas. Servicio los miércoles a las 7 de la noche, estudio de la palabra y oración, y los domingos, a las 10:30 de la mañana, servicio en vivo a través de nuestras plataformas, Gloria a Dios, en vivo aquí en la iglesia y también a través de nuestra radio. Su pastor, Bravender Cabrera, se despide en esta hora y Ricardo Figueroa. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y será hasta la próxima vez. Dios los cuide.